El encuentro que organizamos hoy es un encuentro comunitario que se realiza todos los años desde hace 4 en el marco del proyecto Entre Iguales. Ese proyecto es un proyecto que desarrollamos en consorcio con ACOEC para impulsar la alimentación saludable, sostenible y solidaria de colectivos en situación de vulnerabilidad en Valencia. Y bueno, pues este año, como no podíamos hacer otra cosa, pues lo queríamos dedicar a lo que pasó durante la Dana, ¿no? ¿Qué pasó con el derecho a la alimentación durante la Dana? El objetivo de este encuentro es compartir distintas experiencias desde iniciativas que pusimos en marcha para garantizar el derecho a la alimentación. Y bueno, porque lo que pasó es que durante ese tiempo, ¿no?, una cosa tan básica como la alimentación, pues las instituciones públicas no fueron capaces de garantizarla y bueno, pues surgieron muchas iniciativas como estas que vamos a ver hoy con ese objetivo de que nuestros vecinos y nuestras vecinas pudieran comer, ¿no? Bueno, primero buenas tardes a todos. Nosotras desde nuestra asociación Casa Marruecos, claro, hemos empezado desde el tercer día, porque los primeros 2 días era un poco difícil movernos, porque es la primera vez que vemos algo así, no sabíamos cómo gestionar. Aunque nosotras, la mayoría de nosotras llevamos más de 20 años, incluso hay algunas que llevan 30 años o más aquí en España, pero nunca hemos vivido algo así, es la primera vez. Entonces, desde el tercer día de tantas reuniones y tal, hemos decidido empezar a repartir comida caliente, pero halal, claro. Comida caliente halal a las personas que le hacía falta, no solo a los musulmanes, a toda la gente que había en las zonas afectadas. Entonces hemos empezado a hacerlo de esa manera, hemos hablado con entidades de las zonas afectadas, con los centros islámicos, con las mezquitas, claro, para saber dónde podemos ir a llevar esos platos calientes. Y esos platos calientes también tenemos que buscar quién los prepara y dónde. Entonces, eso todo gracias a Sofía, en su restaurante Marrakech, porque Sofía, aparte de que está con nosotras en la asociación, está en la junta directiva, ella tiene su restaurante Marrakech, y también tiene un salón de bodas. Entonces ahí donde Sofía cocinaba y hacía todo, claro, y luego pasó la palabra a Sofía para que ella nos cuente más, porque la que más vivió las dificultades es ella, así que luego le pasó la palabra para que ella lo comenta. Entonces empezamos a repartir diariamente entre 300, 450 hasta 500 raciones todos los días. Nos hemos acercado a las zonas afectadas, La Torre, Alfafar, Catarroja, Picaña, Paiporta, Torrent, Massanassa, Benetússer, bueno, no sé si me he olvidado algún sitio más, pero nos hemos acercado a muchos sitios cada día. Después de que esté todo preparado, nos teníamos que ir para empezar a repartir la comida, claro, colaborando con nosotras las personas de esos sitios, de esas zonas, porque si cada día nos toca ir a una zona, antes de ir nos tenemos que organizar, oye, que hoy vamos a tal sitio, para que cuando vayamos, que ellos nos tienen que estar esperando, claro, y cada día nos toca ir a un sitio diferente. Claro, los perfiles siempre eran todos los perfiles, a los musulmanes, al que no son musulmanes, a los militares, a los voluntariados que estaban por ahí para ayudar, a los operarios que vinieron también de Marruecos para ayudar, a todo el mundo, todos los que veíamos en la calle, todos los que pasaban, nosotras empezamos a decir que tenemos comida, ya pueden acercar, y también siempre preguntamos,
Claro, nosotras no conocemos a la gente de los pueblos, preguntamos si conocen a personas mayores que no pueden salir, entonces la gente que vive por ahí nos dicen, ponemos comida para que ellos se la llevan, entonces hemos funcionado más o menos de esa forma. Y también hemos hecho, aparte de todo esto, hemos estado un mes repartiendo comida caliente halal y no hemos parado porque hemos seguido estamos haciendo seguimiento a todas las familias afectadas. Estamos haciendo seguimiento para solicitudes de ayudas, de materiales, ayudas económicas, documentación, acompañamiento jurídico, administrativo, todo eso. Claro, hay mucha gente que perdió todo, su documentación y todo, claro. A los que no son de aquí, por ejemplo, a los españoles que perdió su pasaporte, perdió su DNI, al mismo día va y se lo da. A los extranjeros no. Tienes que pedir cita, da igual, eres afectado de la DANA o no lo eres. Tienes que hacer todo, pedir cita, ir por el pasaporte, pedir cita con la policía para ir, aunque es un duplicado, pero no. Tienes que hacer todas esas gestiones. Entonces estamos haciendo seguimos haciendo esos seguimientos. Al igual tenemos a un grupo de jóvenes, unos 40 jóvenes también que lo perdieron todo. La DANA están viviendo una situación, bueno, no sé cómo decir, pero están muy mal, en unas condiciones muy malas. Están viviendo en una fábrica abandonada en Aldaya y son 40 chicos, 40 jóvenes. A esos jóvenes seguimos con ellos hasta el día de hoy para lo que haga falta, como he dicho al principio. Acompañamiento, sistema sanitario, sistema jurídico, sistema administrativo, comidas, llevándoles comida de vez en cuando, material, todo lo que haga falta. Y también tenemos un compromiso con ellos que durante el mes de Ramadán, que ya nos falta muy poco tiempo, unos 2 semanas, para el mes de Ramadán también, que les va a llegar comida todos los días a esos 40 jóvenes. Y eso, claro, eso de parte de Sofía. Hemos vivido unos momentos muy duros. Hemos llorado. Hemos abrazado a gente que no conocíamos de nada, da igual, mujer, hombre, niño, persona mayor, joven, porque cuando estamos ahí nos acercan y nos abrazan, entonces no te toca de otra, es abrir las manos y abrazar a esa persona, porque con las lágrimas y todo. Y hemos visto también gente que está ahí parada, quieras acercarse, pero no se atreve porque no está acostumbrada a ir a coger comida, a pedir aunque no era nada para pedir. Nosotros la que estábamos diciendo, que pueden acercarse, que pueden coger. Al principio, cuando nos ven con el hijab y somos todas mujeres y tal, a lo mejor no sé, podemos acercarnos o no, pero la comida era para todos. No tenemos de diferenciar de dónde viene o de dónde es o qué religión tiene. Hemos vivido unos momentos muy duros todos, entonces era todo eso más o menos lo que hemos hecho más, pero estoy haciendo resumen. Claro, nosotras también hemos tenido muchas dificultades para hacer todo esto y no hay nadie mejor que Sofía quien va a hablar de todo eso mejor. Muchas gracias, Ikram. Buenas tardes, encantada de estar con vosotros hoy. Y primero os digo que esa época nunca lo olvidaré toda mi vida, porque de que el primer día de la DANA queremos ayudar, pero despistadas, no sabemos de cómo hacerlo, queremos ayudar, pero ¿quién no va? Gracias a Dios que estamos en Casa Marruecos
y la presidenta de la junta directiva hacemos reunión y para orientación, cómo empezamos, cómo los sitios que tenemos que... Hemos empezado primero por Torrente, primero a preparar la comida en una mezquita, nos ha abierto la vuelta y preparar la comida ahí. Lo que pasa, había un atasco todos los días de 2 o 3 horas en el camino para comprar todo en Valencia y llevarlo hasta Torrente, más de 2 horas y muchas veces nos toca ir 3 veces porque toda la comida se acaba y mucha gente necesita. Los primeros días era horrible. Además no tenemos dinero porque la Asociación Casa Marruecos ayuda, pero no tenemos un fondo. Hemos pensado entre nosotras, lo que puede aportar entre nosotras, porque al principio no había ayuda ni nada. Entre nosotras, cada uno aporta lo que pueda. Me acuerdo del primer día en Mercadona, donde vivo yo en el pueblo, en Abielcid, he entrado y cogiendo mucha harina, porque la harina nosotras hacemos pan, primero el pan caliente, cogiendo legumbre, cogiendo aceite, la cosa que me está mirando una chica española joven, así de una manera que, como si, digo, eso no es para mi casa, porque el agua, si cojo el agua, cojo una garrafa y hasta que termina la garrafa voy a comprar otra, no es para mí, es para Torrente que necesita. La encargada de Mercadona, las chicas que me abrazaron y me cogen la mercancía y me ayudan a ponerla en el coche. Eso me afecta mucho. Cogemos el camino, la cocinera que trabaja conmigo, 10 mujeres ahí en Torrente preparando el desayuno, la comida y la cena. Y los hombres reparten y las mujeres preparan la comida. Pero era imposible todos los días ir a Torrente. Ha pensado, porque casi todos los días hacemos una reunión entre nosotras, la junta directiva, reunión por hemos pensado, le ha dicho, hay que pensar otro sitio, porque en Torrente no es posible todos los días con el atasco. Hemos pensado a preparar en la sala de bodas que tengo alquilada, no es mía, no soy rica, alquilada. Esa sala de boda se llama Salón Ismael, ahí hemos empezado ahí, porque la cocina más amplia, se puede trabajar con más, bueno, siempre un día antes, como dijo el cocinero, ya tengo por la noche todo comprado, preparado, si no, no puedes, a las 7 de la mañana tenemos que empezar a cocinar para a las 12:30 estará todo preparado, porque a la hora de la comida la gente quiere comer. Es que entre las 12:30 y la 1 ya toca estar en el punto. Pues a las 7 empezamos, hemos hecho un grupo de voluntarios, cada 3 mujeres un día. Ofrezco mi coche y las chicas van conmigo. El coche ya está estropeado. Madre mía, ¿qué hacemos? Hemos buscado, nos ha ayudado el consulado marroquí. Nos ha ofrecido fargoneta. Esa fargoneta era regalo más, porque allí se puede poner ollas grandes, porque el coche mío muy pequeñito, tanto que ponemos no cabe. Pero ahí iban conmigo 2 mujeres y cada día somos 3. Pues a las 7 guisamos, a las 12 con mucha nervio, a las 12:30 ponemos todo en la fargoneta y vamos. Cada día antes, por la noche, decimos, hoy Catarroja, por ejemplo. Ya hablamos con grupo en Catarroja para que preparan las mesas, donde el sitio, porque tiene que ser un sitio transit, que se pasan la gente y eso. Ponemos las mesas con manteles, todo dorado, dar un
toque para dar una alegría, porque queremos llegar al corazón de las personas afectadas. Prepararlo y preparamos cuscús. Este cuscús, el día del cuscús, era inolvidable. Después de un mes fue al banco a coger un seguro y la chica me dijo, hemos hablado de la Dana y me dice, soy de donde vives, en Massanassa, esa zona de, ¿cómo se llama? ¿Dónde está Nahuatl? Catarroja. Me dijo, me ha llegado el cuscús. Digo, pues nosotros, ¿dónde ha llegado el cuscús? Eso me ha dado una alegría, me ha abrazado y todo. Pues cada día cogemos un sitio, hacemos el menú, porque cada día cambiamos el menú. Un día cuscús, otro día el tajín, otro día hasta el tajín de terneras con ciruelas y almendras, el tajín de almóndigas con tomate y verdura. Lo que guisamos en el restaurante se guisa con todo el calor y el cariño. Y cuando lo ponemos, viene en persona, no es la comida, es el abrazo que te dan. Vamos súper cansadas. Te lo juro que volvemos con una energía nueva. Volvemos tan contentas que da una alegría, una sonrisa de otra persona. Esa no tiene palabra, porque eso tiene que sentirlo. Tanto que te lo explico, pero hay que sentirlo. Las dificultades que hemos tenido, muchas, porque primero la policía eran tan, de verdad, digo la verdad, eran tan duros que no entienden que tengo comida caliente a repartir, no. Pero tengo que, si me pongo la cola, no le digo, por favor, ¿puedo pasar para la zona de...? No. Uno me dice sí, otro me deriva, digo, madre mía. Muchas veces llegamos tarde que lo que podemos porque no es cuestión, pero tanto que llegamos, ponemos la comida, se termina en menos de media hora, menos de 15 minutos se termina, porque la gente necesita comida caliente, como ha dicho el cocinero, eran todo latas, todo frío. Esa comida caliente no llega al corazón, calienta a la persona, por lo menos la persona siente que otra persona, de otra legión, piensa en él. No, ahí cuando ponemos la mesa, no me siento marroquí, me siento, todos somos unidos para pasar esa época tan difícil. Me acuerdo una señora mayor que me ha abrazado, le tengo la foto todavía y cada vez la abro y eso sí que me afecta y nunca no olvidaré. Bueno, y la primera semana hemos tenido problema financiero. Cada una pone. Después hemos pensado, porque voluntario para guisar y eso, hemos contratado una cocinera. La primera persona que la ha pagado es Ikram. Ha cogido y la paga. ¿Por qué? Porque las voluntarias no pueden cumplir porque tienen su vida. Pueden venir un día, dos, pero eso ya hemos trabajado más de un mes, Ikram, porque la vargoneta la tenía 3 semanas. Hemos más de un mes repartiendo comidas y cada uno tiene te puede estar una semana, 2, pero no pueden cumplir todos los días venir. Hemos contratado a la cocinera a las 5 de la mañana, le llamo, pabilate, tenemos compromiso que no, a las 5 de la mañana empieza a cocinar. Lo dejo todo por la noche preparado y dentro de 2 semanas hemos cambiado al restaurante Marrakech que está al centro de Valencia porque la sala de bodas era en Pobla de Baibona, también nos pillan muy lejos. Y cuestión de tiempo, todo está calculado que tenemos que estar a la hora de la comida repartiendo. Pues hemos cambiado el restaurante y la cocinera nos prepara la comida, venimos nosotras, recogemos, repartimos, volvemos sobre las 5 de la tarde porque tanto atasco, pero volvemos nuevas y no paramos, tenemos que comprar y hacer la compra y la organización para el día siguiente. Y así quedamos un mes, casi un mes y medio. Hasta que la cosa hemos visto que está ya más tranquila, ya ha empezado Mercadona a abrir, ha empezado los supermercados a abrir, por lo menos hay luz, hay gas, porque al principio no había nada.
y hemos parado, pero no hemos parado del todo, porque hemos terminado con los chicos que están abandonados en esta fábrica. Y estoy segura, no son todos, pero 70% de estos chicos quieren trabajar y aportar y no están abandonados ahí sin hacer nada, porque están atados porque no tienen papeles. Eso es lo que estamos defendiendo, y ahora está cerca Ramadán y intentamos seguir con ellos con comida caliente, y muchísimas gracias.